Líder Visa presenta. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se encuentren bien, que se le estén pasando todos bien. Esto es el programa especial de Noches de Halloween, que es parte de Visitantes Nocturnos. Estamos justamente platicando sobre monstruos de la cultura popular, monstruos del folclore popular, monstruos del cine y de la televisión. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una controversia. ¿Por qué una controversia? Porque yo no me gusta pensar en las discapacidades de las personas como monstruos o como monstruosidades. No me gusta poner la deformidad, por ejemplo, de las personas y decir que ese es un monstruo, porque es algo bastante de por sí, bastante, si la persona tiene problemas pues con su apariencia, con la forma en la que se ve, tiene problemas para sociabilizar, tiene problemas para estar en el mundo y todavía ser marginalizado por estos problemas y que se le llame monstruo, a mí no me parece, no me gusta. Pero al mismo tiempo sí estoy en cuenta de que hay varios jorobados en la cultura popular. Entonces, por eso vamos a darle pie al monstruo de esta noche, que es justamente el jorobado. Un jorobadito que nos dibujó esta noche ni más ni menos que Cari Santiago. Le pido disculpas a Cari porque su dibujito era como que más cuadradito y los marcos que yo hice son como rectangulares. Entonces un poquito del líder tubre y de su lamparita no se ven bien. Me disculpo, pero entonces, como les estaba diciendo, más que hablar sobre la condición o la enfermedad o la cuestión, vaya, de la jorobadez, pues yo quiero irme más hacia los personajes, jorobaditos, hacia estos seres que pudieron haber sido representados en el cine, en la televisión, porque pues creo que es mucho más interesante irnos hacia esa, ¿cómo se dice? Hacia esa discusión y no tanto hacia la enfermedad. Dice Cari, buenas noches. Hola Cari, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darme tu audiencia. Dice, perdón, pero soy bien. No, te pido perdón yo por no haber ajustado bien el cuadro. Pero por lo menos se puede ver toda
el jorobadito que hizo Cary, que está muy bonito, está verdecito, se parece mucho al a la persona, al ayudante que tiene el doctor Victor von Frankenstein, por ejemplo, en la película de Frankenstein. Y justamente me voy a ir hacia allá. Si bien es cierto que en la película de Frankenstein tiene un acompañante, la realidad es que ese acompañante no se encontraba dentro de la novela original. Sin embargo, Igor de Frankenstein se convirtió después en un personaje icónico que básicamente es necesario en todas las películas de terror, desde el momento justo en el que fue desarrollado en la película de monstruo de Frankenstein. Desde entonces se comenzó a ver la figura de Igor desde la primera película de Frankenstein de 1931, en donde este personaje fue interpretado ni más ni menos que por Dwight Frye, me parece. Dwight Frye, sí. Durante esa película, de hecho, no se le llamó Igor, su nombre era Fritz. Y bueno, él fue la persona causante del problema con el monstruo, ya que, vaya, en la película de Frankenstein, aunque es una versión bastante cercana a lo que podría ser la novela original de Mary Shelley, pues hay varias libertades que se tomaron, ¿no? Y una de estas libertades es que justamente el ayudante Fritz tomó un cerebro anormal en lugar de un cerebro normal. Esto fue de la universidad en donde lo tomaron. Estaba un doctor, un profesor, estaba mostrando a su alumnado las diferencias que existen entre un cerebro normal y un cerebro considerado anormal, que era el de una persona que había realizado pues asesinatos, que había cobrado la vida de otras personas. Entonces ahí se quería como que expresar que probablemente había algo en el cerebro que había causado este tipo de comportamiento. Total que durante la noche se le encomienda a Fritz que entre a la morgue, que entre al lugar en donde se encuentra el cerebro y asistido por el jorobado Fritz Dwight Frye. Sin querer, ¿no? Llega el jorobadito, toma el cerebro bueno y se le cae. Pero dice, ahí de todas formas hay otro. Y entonces toma el otro. Chuan. Y por eso resulta que el monstruo de Frankenstein, o es al menos una de las respuestas que se dan de por qué el monstruo de Frankenstein
tiene eh, esas tendencias mortuorias, esas tendencias asesinas, pues lo quieren dar a entender que se realizaron debido al cerebro. Se dice que el cerebro justamente guarda toda esa información de lo que nosotros fuimos como personas, como adultas. Cada uno de los pliegues que existen en nuestro cerebro fueron realizados y intervienen en alguna acción específica. Dentro de los pliegues del cerebro se encuentra almacenada toda nuestra memoria, toda nuestra biblioteca de memorias, pero también dentro de los pliegues del cerebro se encuentra nuestra forma de ser, nuestra naturaleza entera, la manera en cómo nos expresamos. Todo tiene que ver pues con la forma en la que vivimos, la forma en la que fuimos criados, y todo esto se encuentra, radica, vive dentro de nuestra memoria en el cerebro. Entonces, pues básicamente el mensaje que te dice la película es que este ser no puede dejar sus instintos asesinos debido a que tiene un cerebro, pues tal vez con alguna consideración, a lo mejor hasta con una malformación. Vamos a ver entonces el fenómeno de Igor como personaje dentro de la filmatografía de terror. Es un personaje que normalmente sí tiene esta característica de encontrarse con una joroba, con algún tipo de deformación, con algún tipo de cuestión que lo hace diferente a los demás. Porque es así. Principalmente es porque la joroba o la deformación aísla a esta persona de la sociedad normal. Al ser aislado de la sociedad normal, provoca pues que sea alguien que quizás fuera auspiciado por otro, en nuestro caso por los científicos locos o por las personas que son los protagonistas en las películas de terror, en sus parodias y todo esto, a manera de tratar de darle al protagonista una persona con la que pueda hablar, una persona con la que pueda interactuar y generar sus monólogos, y que no pensemos nosotros que estaba hablando solo. ¿Por qué? Porque incluso en el cine, pero para varias culturas, para varias personas, hablar solo a veces denota algún tipo de problema también cerebral, algún tipo de locura, algún tipo de trauma. Y para tratar de no llegar a la raíz de ese problema, simplemente se le da un asistente, simplemente se le da una persona con la cual pueda platicar. Ahora, esta persona no es en tono general un protagonista, sino es más bien simple y sencillamente alguien que está ahí para que el villano principal
se pueda expresar y pueda decir qué es lo que ocurre mientras está realizando sus cosas. Este fenómeno no solamente existe dentro de las películas del cine, después también se utiliza en las películas James Bond, en las que también, por supuesto, existen villanos. Y es que la mayoría de estas historias son adaptadas de la literatura. Y dentro de la literatura, pues bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, y la mayoría de las veces en la literatura se utiliza esta figura del narrador. O resulta que el lector es capaz de leer los pensamientos de los personajes principales. Entonces le puedes dar largos y muy abiertos diálogos a los personajes, y no se toman como algo raro o como algo dispar, porque tú lo estás leyendo dentro de su mente. Estás literalmente dentro de su cabeza, estás escuchando sus pensamientos y qué es lo que quiere. Pero cuando nos encontramos con el recurso del cine, normalmente el cine no utiliza narradores. Todo es a través de la imagen, todo es más visual. Entonces se le da a una persona con la cual pueda servir de asistente para que el villano nos pueda contar sus planes, nos pueda decir qué es lo que está pensando, qué es lo que está haciendo, sin que se vea como que está hablando consigo mismo. Yo digo que no es necesario, yo digo que es completamente normal hablar con uno mismo, y yo lo digo porque yo soy una persona que habla conmigo mismo prácticamente todo el tiempo. Normalmente cuando voy por la calle voy hablando conmigo mismo de algo, me río de mis propios chistes y cosas así. Y pues no me importa mucho que lo que pueda opinar la gente, lo que puedan decir, etcétera, etcétera. Y bueno, estando yo pues prácticamente todo el tiempo confinado a mi soledad, aquí en casita, pues también estoy todo el tiempo hablando conmigo mismo, y pues no me parece raro, pues porque es una actividad que realizo pues completamente todos los días, básicamente todos los días, todo el tiempo. Pero cuando tratas de poner un personaje en sociedad, cuando tratas de enmarcarlo en una sociedad que existe, que permanece, que funciona, pues muchas veces ponerlo como un villano y que además habla solo, pues ya como que incitas a que las personas piensen que es un tipo que está loco, cuando quizás sí está loco, pero no está tan loco como para ponerse a hablar consigo mismo. En fin, por esto fue creado el personaje de Igor o Igor. Es un personaje tipo ayudante o mayordomo de varios villanos como Frankenstein, Drácula o cualquier tipo de científico loco del cine y de la televisión que sufre de cifosis. Cifosis es la enfermedad de la espalda de la cual se forma la joroba. Esto es muy común en varios personajes de películas de terror y en sus parodias.
Esto es, como les platicaba, algo que surge del cine, una de las primeras representaciones de Igor como asistente de una película es en Metrópolis de Fritz Fitzgerald en 1927, es decir, desde los albores del cine. Los directores, los productores, los mismos escritores ya se preguntaban cómo hacer para que mi personaje no esté hablando por sí solo. Vamos a darle un asistente. Y es por eso que en Metrópolis de 1927 es en donde podremos ver por primera vez la figura del asistente, y después lo podemos ver ya en la primera película de Frankenstein de 1931, en donde es el asistente Fritz Dwight Fry, conocido comúnmente con el nombre de sus sucesores Igor, porque en la secuela del hijo de Frankenstein se le nombra directamente Igor a este asistente, mientras que pues el original me parece que murió en el incendio provocado por el monstruo. Estas son las curiosidades que se tienen justamente sobre este jorobadito que siempre vemos en el cine. Vamos a ver, si me lo permiten, voy a facebook.com/robotomx para ver si tenemos de casualidad algún mensaje de la bonita audiencia. Y vemos que, bueno, Cari Santiago nos decía: buenas noches, Cari, ¿cómo estás? Y buenas noches también, muchas gracias, Cari, por tu dibujito, está muy bonito, está muy padre. Gilberto Espinosa nos dice saludos. Hola Gil, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien, espero que estés tranquilo en casa o en donde quiera que nos estás viendo. Miguel Ángel Velázquez Morales. Hola Miguel Ángel, ¿cómo te vas? Saludos, espero que te encuentres bien con toda tu familia. Y finalmente Marlene Álvarez nos dice buenas noches Marlene, muchas gracias por estar aquí, muchas felicidades por tu novena, ¿cómo se llama? Académico, ¿cómo se llama? Excelencia académica. Muchas felicidades por tu excelencia académica. Nos contó ayer Miriam que era tu novena excelencia académica. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí entre nuestro público. Pues bueno, voy a hablarles un poquito más sobre Igor. Como les digo, aparecía ya bien en las secuelas de El hijo de Frankenstein de 1939, El fantasma de Frankenstein de 1949. El personaje, cuando fue interpretado por Bela Lugosi, se le nombraría Igor. Sin embargo, aquel personaje no poseía joroba ni era asistente de laboratorio, sino un herrero enloquecido, con tendencia a romper cuellos, que el monstruo reanima como un instrumento de venganza,
contra los habitantes del pueblo que querían colgarlo. Fíjate nada más. Primero es un recurso utilizado por el villano y ya después es un recurso utilizado por el mismo monstruo. En la película de Mel Brooks, Young Frankenstein, que es una parodia justamente de Frankenstein, se incluía a un asistente jorobado que fue interpretado por Marty Friedman, quien admiró que su nombre se pronunciara Igor. Igor, en respuesta a la afirmación de Frankenstein de que su nombre se pronuncia Frankenstein. Bueno, en fin. Esto es lo que tengo sobre este personaje en específico. Ahora, se convirtió justamente en algo tan común dentro de las películas, sobre todo de terror, de la cultura popular, que se convirtió ya de plano en uno de los monstruos clásicos de la Universal. Básicamente no es tomado como uno de los protagonistas, vaya, no es el monstruo de Frankenstein, no es Drácula, no es el hombre lobo, pero sí aparece cada vez que pues tú nombras a los monstruos clásicos. Tiene que estar el jorobadito y por supuesto el nombre que normalmente se le da es justamente el de Igor, porque este es el nombre que tenía cuando el personaje fue interpretado por Boris Karloff. Y bueno, Boris Karloff hizo tan buen personaje de él que por eso se convirtió en parte de la cultura popular. Estos monstruos clásicos obviamente aparecieron de muchas formas, en muchas características. Varias veces yo he platicado sobre mi entrañable colección de monstruos de bolsillo que salieron de forma muy humilde de una cajita de dulces Sonrix, que la dulcera Sonrix en su momento, cuando yo era niño, pues tomó esta colección de monstruos clásicos para vender sus propios dulcecitos, porque comprabas una caja con dulces de Sonrix y te venía gratis, entre comillas, pues uno de estos monstruitos, una de estas criaturitas. Y claro que sí, el jorobado o Igor surgió justamente en esta colección, como yo supongo que hay en todas las colecciones mayores de monstruos clásicos de terror. Entonces, no recuerdo, creo que sí, pero no recuerdo a ciencia cierta haber tenido un jorobadito o un Igor en mi colección de monstruitos de bolsillo de Sonrix. Pero sí recuerdo, obviamente, que se encontraba dentro de la lista, porque yo estuve tratando pues de encontrar todos los monstruos de al menos, por lo menos, los de la primera camada, para colocarlos en su montañita y tenerlos todos completos. No los tengo completos, pero obviamente esa fue una de mis metas de niño. De hecho, pues
si retomo la escultura y desarrollara mi propia línea de monstruos, pues probablemente uno de los próximos monstruos que salga sea un Igor. El que me acaban de pedir es justamente el jinete sin cabeza. Entonces yo creo que para Navidad, aunque obviamente Navidad es época pues de otras cosas, de todas formas yo espero que para Navidad yo pueda sacar una serie más de mis monstruos rebabitas, en donde se encuentre justamente el jinete sin cabeza, Igor y tal vez el monstruo de la Laguna Negra. Esos tres son los que yo considero que podrían llegar a ser la nueva línea de tres personajitos de rebabitas. Pues bueno, el inicio de los monstruos clásicos, de hecho, se situaría en 1923 con la película justamente de El Jorobado de Notre Dame. El Jorobado de Notre Dame, que por supuesto es un personaje de la literatura francesa. Es una novela, por supuesto, creada por Víctor Hugo, que se llama Nuestra Señora de París. De esta novela de Nuestra Señora de París es de la que se basó Wallace Worsley para su película muda de 1923, The Hunchback of Notre Dame, en donde justamente el papel de Quasimodo es interpretado por Lon Chaney. Patsy Ruth Miller es la gitana Esmeralda. La película es muy conocida por los grandes decorados que recrearon el París del siglo XV y por la solvente interpretación y el espectacular maquillaje de Lon Chaney como el torturado campanero de Notre Dame. Esta película elevó a Chaney hasta aquel momento un conocido actor a el estatus de estrella en Hollywood, cosa que le ayudó posteriormente a protagonizar varias películas de terror, sobre todo El fantasma de la ópera en 1525, pues de la cual probablemente ustedes recuerden, ya habíamos hablado justamente a Lon Chaney. Se le conoce como el hombre de los mil rostros o el hombre de las mil caras, por justamente su capacidad histriónica y plasticidad de rasgos, pues que le permitían convertirse en diferentes personas, dependiendo del papel que tuviera que adoptar para cada una de los diferentes papeles que tuviera que hacer en la pantalla. Ahora, las copias originales de esta película de El Jorobado de Notre Dame se realizaron sobre nitrato de celulosa. Desafortunadamente, esto significa que se fueron desgastando por el uso y se fueron descomponiendo con el tiempo. Esto es algo muy lamentable que justamente sufre el cine de los años 20, 30 e incluso 40,
de que muchas de las obras que se realizaron en esta época pues ya no las tenemos completas o ya no las tenemos pues bien en nuestros tiempos, debido a que se utilizó el nitrato de celulosa y no se guarda para nada bien. Muchos estudios de cine y de televisión que tenían guardados sus cartuchos de nitrato de celulosa los perdieron en incendios, porque este material es altamente flamable y por eso se perdieron. Entonces las copias originales estaban teñidas con tintes en varios colores, incluyendo ámbar, rosa, lavanda y azul. Los fotogramas tintados eran comunes y en realidad solo el 10% del cine mudo era en blanco y negro. Las restauraciones modernas los recuperarían años después. Las únicas copias que quedan de esta película son las que se utilizaron para mostrar en casa, que se realizaron a partir de una copia de 16 milímetros. Estas fueron distribuidas por Universal Pictures en los años 20 y 30 para fines de formato doméstico. Por lo tanto, no existen negativos originales o copias de 35 milímetros que sobrevivan. La mayoría de las ediciones para video doméstico derivan de copias duplicadas de 16 milímetros distribuidas por Black Hawk Films en las décadas de 1960 y 1970. Image Entertainment lanzó un DVD con una copia restaurada en 2007 y también Flickr Ollie lanzó una copia restaurada en Blu-ray en el año 2014. Ahora, esta versión de la cinta, esta versión de la historia, entró a dominio público en el año 1951, debido a que su registro de derechos de autor no fue renovado después de 28 años de su publicación. Es por ello pues que esta historia de El Jorobado de Notre Dame se encuentra en el dominio público, y es de donde después, algunos pequeños años después, llegó el señor William H. Disney y creó su propia versión, el Jorobado de Notre Dame, The Hunchback of Notre Dame, conocida como una película de animación dirigida por Gary Tisdale y Kirk Wise, producida por Walt Disney Pictures, estrenada el 21 de junio de 1996. Esta película, de misma forma, es una adaptación de la obra literaria francesa Nuestra Señora de París, escrita por Victor Hugo. Es la 34ª película en el canon de Walt Disney Animation y se realizó en un periodo conocido como el Renacimiento de Disney. Esta es considerada como una de las películas animadas más oscuras de Disney, ya que su trama explora temas tan maduros y adultos como el infanticidio, el genocidio, el pecado, la lujuria, el infierno, la condenación, el anticiganismo y la religión. A pesar de los cambios realizados
por la MPA para otorgarle una clasificación general. Justamente esta película, El jorobado de Notre Dame, de Disney, tiene a uno de los villanos más malos de todos los tiempos, y es justamente el malvado juez Frollo, que pues en realidad debería ser un cardenal o un clérigo de la Iglesia Católica, pero justamente para no herir la susceptibilidad de nadie dentro de la Iglesia Católica, pues lo toman como un juez. Y pues está bastante gacho solamente la canción de entrada de esta película, en donde te dice: ¿cuál fuego de infierno, maldita tentación? Na, 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 dan, dan, dan. Obviamente, para mí, El jorobado de Notre Dame, la película de 1996 de Disney, es para mí una obra de arte, aunque no sea considerada así para otras personas. Para mí es, y lo sigue siendo y seguirá siendo, una obra de arte, si bien se toma muchas libertades en la manera en la que pues caracteriza al personaje del jorobado, y en la manera en la que se desarrolla la película. Pues de todas formas me parece un riesgo por parte de Disney, y una película que en su momento fue muy interesante y muy importante. Quítale tú a que las gárgolas eran demasiado simplonas, demasiado sin chiste, pero pues todo lo demás de la película es la onda, y sobre todo porque el tema principal de la película para la versión en español fue interpretado justamente por el Sol, Luis Miguel. Esta canción Sueña es utilizada por Radio Disney Latinoamérica para iniciar sus transmisiones en cada país donde instalan su programación. Sueña con un futuro donde todos los días puedes volar. Vive con la emoción de sentir. En fin, es una muy buena película, es una muy bonita realización de El jorobado de Notre Dame. Ahora, dentro del concepto del monstruo que estamos explorando en estos momentos, si tenemos que ser completamente fieles, yo diría que entonces, cuando nos referimos a un jorobado, se encuentran ambos jorobados dentro de la lista de los monstruos, porque se encuentra el jorobado Igor de el cine de monstruos clásico, que es esta persona, el ayudante, el mayordomo, etcétera, etcétera, del protagonista. Y nos encontramos, por supuesto, también con la figura de el jorobado de Notre Dame.
Entonces, el jorobado, decir en una lista de monstruos jorobado, podríamos estarnos refiriendo a cualquiera de estas dos versiones, de estas dos criaturas, de estos dos personajes. Por eso, aunque a mí no me gusta tomar las deficiencias, las deformaciones como monstruos, sí es viable, o si está dentro del canon establecido, hablar de un jorobado cuando estamos hablando de monstruos clásicos, porque justamente tenemos estos dos personajes completamente diferentes, completamente con historias diferentes, pero ambos pasados por el canon del cine de la Universal, porque justamente esta película de 1923 del El Jorobado de Notre Dame de 1923 está considerada dentro de la figura de las películas de Universal, dentro de las figuras clásicas de Universal. Vamos a ver si tenemos algún otro mensajito de nuestro público bonito. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, es que esa película de Disney te lleva desde el comienzo. Por supuesto, es muy buena película la de Disney. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, Igor es de Drácula. Sí, Miguel Ángel. Igor aparece en Drácula, pero el génesis del personaje se da en la película de Metrópolis. Déjame, aquí lo tengo bien definido. El génesis del personaje se da en la película de Metrópolis de 1927. Aquí en esta película de Metrópolis, déjame ir al reparto. Al asistente se le llama Theodore Luz. No, perdón, se llama Josafat. El asistente se llama Josafat. Después de Josafat, la siguiente interpretación del monstruo se da en Frankenstein de 1931, en donde el asistente se llama Fritz, y ya es en El hijo de Frankenstein, en donde Bela Lugosi es el primero en llamarse Igor. A partir de la película de El hijo de Frankenstein, interpretado por Bela Lugosi, ya aparece en otras películas como en Drácula. Permítame buscarlo, en 1927, ¿verdad? Drácula es de 1927. Y la primera película fue primero, según yo, fue primero
El monstruo de Frankenstein. Como Boris Karloff. Y después fue él como Drácula. Permíteme encontrarlo. Drácula, 1927. Y después viene Frankenstein. ¿Qué? Frankenstein. Es que tengo un montón de pestañas. Ok, Frankenstein es de 1931. Entonces, pues básicamente Drácula vino primero que Frankenstein. Y déjame ver. Sí, vamos a ver. ¿Dónde está esto? Boris Karloff. Es que tengo un montón de pestañas abiertas. Y esto hace que 1931, ok, la película de Drácula de Todd Browning es de 1931 y Frankenstein entonces Frankenstein también es de 1931. Órale. Dice la película iba a estar protagonizada previamente por Lon Chaney, pero este falleció a causa de un cáncer y finalmente fue sustituido por el actor que había interpretado al conde en la obra de teatro, que fue Bela Lugosi. La película puede considerarse una precuela de la historia de la novela y tiene una secuela que es, por supuesto, La hija de Drácula. Muy bien, pues ambas películas son del mismo año. Y aparentemente, bueno, estoy buscando, porque mi memoria es bastante mala, si hay un Igor en esta. Y bueno, la persona que es el encargado, el ayudante, vaya, del conde Drácula, es por supuesto Renfield. Y el actor, fíjate, el actor que hace de Renfield es el mismo actor que le hace de Dwight. No, espérate, no es Dwight. Bueno, el actor es Dwight Frye, que es el mismo actor que en la película de Frankenstein interpreta pues también al ayudante de el doctor Victor Frankenstein, que es Fritz. Esto es bastante interesante. Dwight Frye. Perfecto. Pues bueno, esto es lo que me estoy enterando. Disculpen ustedes si me voy un momento, pero es que si tengo un montón de pestañas abiertas y tengo que irme una por una buscando qué es lo que tengo abierto y de qué se trata. Perdone usted. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales, la nana del conde Pátula entraría como la jorobada. Pues el conde Pátula es un tema interesante porque tendría a la nana jorobada, pero también tiene a su Igor. Tiene entonces a los dos tipos de monstruos mayordomos, al jorobado clásico y a otro jorobadita.
tiene a la nana y a Igor. Pues bueno, espero que este programa esté siendo de su agrado, espero que esté siendo de su gusto, espero que les haya gustado. De nueva cuenta, le agradezco mucho a Cari Santiago por su dibujito de jorobado, que justamente a mí me parece, al menos que Cari nos diga otra cosa, a mí me parece que ese jorobadito es como el jorobadito de Frankenstein, o a lo mejor el jorobadito de Drácula. Entonces puede ser Igor o puede ser Ranfield. Cualquiera de los dos nombres le podemos dar a ese jorobadito. Y bueno, entonces vamos a despedir el programa del día de hoy, diciéndoles pues que todavía vamos a continuar por un par de noches más. Bueno, tengo por lo menos hasta el 11 de noviembre, en donde vamos a estar hablando de monstruos de la cultura popular. Mañana vamos a hablar sobre calamares gigantes. Por supuesto, el calamar gigante es una representación iconoclásica del cine de terror. Lo podemos ver en obras como 20.000 leguas de viaje submarino, que es una reinterpretación, claro, de la novela de Julio Verne del mismo nombre. También inclusive la misma figura de Cthulhu podría decirse que está interpretado a través del calamar gigante. Entonces mañana vamos a platicar sobre esta figura y cómo es representado, no como el pescado en sí, sino como un monstruo dentro de la cultura popular. Lo vamos a ver el día de mañana. Espero que puedan aún acompañarme el día de mañana para echarle un ojo al calamar. Pues bueno, esto es Visitantes Nocturnos, que es parte del sitio web roboto.mx. Yo los invito de favor a echarle una lectura a la gran cantidad de artículos que se encuentran en el sitio web roboto.mx. Y por supuesto, este es nuestro programa especial de 31 noches de Halloween, que ya están pasaditas un poco a noviembre, pero seguimos todavía hablando de monstruos clásicos de la cultura popular. La versión de Taylor, de Miriam, nos dice buenas. Hola, buenas Miriam, ¿cómo te va? Espero que estés bien, espero que te encuentres bien, espero que te animes a hacer tu programita de cómo hacer tamalitos con Miriam. Y bueno, mientras Miriam nos dice si sí o si no hace tamalitos, deberían Miriam y Cari deberían hacer un programa especial de Navidad, en donde no sea, ya sea que se vayan a casa de Miriam o se vayan a casa de Cari, en donde hagan, todavía ni digo de qué, y dice dudo hacer ese programa, en donde hagan un programita, en donde Cari haga tepachito y Miriam haga tamalitos. Estaría muy padre. Pero bueno, si no quieren, no.
En fin, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber participado. Gracias a Miriam por enviarle dulcecitos a Goyito. Esto fue las 31 noches de Halloween. Yo les recuerdo que a pesar de ya estar en 7 de noviembre, esto todavía es Halloween. ¡Muajajaja!